Bueno, y le puse como título a la predicación de hoy, hagamos cuentas, pues porque vamos a empezar con números, ¿sí? Entonces, hagamos cuentas. En Lucas capítulo 14, 28, hay un pasaje en el que Jesús está citando una parábola y dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y esto se le está diciendo, Jesús se le está diciendo a todos en una enseñanza que está dando, ¿no? Pero quiero que veamos este párrafo como una referencia a lo que vamos a empezar a leer en Números, porque realmente lo que vamos a ver en Números va a ser como una pausa que Dios está haciendo en el relato, un punto de vista diferente de todo lo que ha estado pasando, que ya vimos en Génesis, en Éxodo y en Levítico. Y vamos a empezar el cuarto libro del Pentateuco, dándonos cuenta de algo que es ver como el cubo desde otro color, como si tuviéramos en nuestra mano un cubo Rubik, y que ya vimos Éxodo y lo vimos tal vez en rojo, porque estuvo medio rojo el asunto, y luego nos fuimos a Levítico y lo vimos de otro color, y ahora vamos a ver otra forma de ver lo que está pasando en ese momento con el pueblo de Israel, ¿sí? Pudiéramos pensar que el libro de Números está hablando de lo mismo, pero no. A pesar de que está hablando del mismo pueblo, del mismo momento histórico, hay una óptica completamente diferente. En el libro de Números se redactan dos censos, dos enumeraciones del pueblo. Por eso el libro se llama Números, ¿sí? Hay dos conteos del pueblo. El pueblo fue censado, fue contado dos veces. La primera vez sucedió en el segundo año, empezando el segundo año después de ser liberados de Egipto. La segunda vez ese conteo sucede unas pocas semanas antes de entrar a la tierra prometida. Y entre esos dos censos hay una diferencia de 39 años. En esos, el libro de Números nos redacta todo lo que sucedió en esos 39 años. Vamos a empezar el capítulo 1 viendo cómo va sucediendo el primer censo, y toda la historia de Números entre sus páginas nos redacta todo lo que sucede en esos 39 años, y luego cierra con el otro censo, y podemos ver que el libro de Números es un libro en el que Dios está haciendo una pausa para dar una organización del pueblo, ¿sí? Vamos a ver que el pueblo ya recibió la ley de Dios, y el pueblo ya recibió la institución del sacerdocio, todo lo que vimos en Levítico. Ya hay leyes, ya hay normas, ya hay un sacerdocio funcionando, ya hay un tabernáculo. Y ahora, ya que está todo eso hecho, ¿ahora qué? Entonces Dios va a empezar a decir, vamos a ponerle orden a todo esto. Ya se le puso fondo, se le puso sustancia al pueblo con el tabernáculo, con el sacerdocio, con la ley, y ahora le va a poner forma, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que la nación pueda tener un fondo y pueda tener una forma, ¿ok? Entonces, en resumen, en el libro de Números, aparte de todo lo que acabo de decir, si podemos hacer como en un solo enunciado, resumir de qué habla, aparte de los censos, el libro de Números tiene un conjunto de ejemplificaciones de lo que significa tratar de vivir en el camino de Dios sin el Espíritu de Dios, o sea, en la carne. ¿Cómo puede el pueblo de Dios vivir la ley sin tener al Espíritu en su vida? ¿Saben cuál es la respuesta? Es imposible. Y entonces, por eso en el libro de Números vemos constantemente un ejemplo en el cual el pueblo cae, y luego el pueblo peca, y luego el pueblo vuelve a caer, y luego el pueblo vuelve a rebelarse, y luego el pueblo vuelve a pecar. ¿Por qué?
Porque es imposible cumplir la ley de Dios sin el Espíritu de Dios en alguien. Y entonces, ¿para qué Dios hizo la ley y para qué Dios la puso? Ya se ha explicado varias veces. Simplemente resumir que la ley fue puesta para demostrar que Dios es santo, pero también para demostrar que el hombre por sí mismo y solo no puede cumplir la perfección de la ordenanza de Dios y necesita a Dios en su vida para poder vivir conforme a lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces, todo el libro de Números nos va a ejemplificar ejemplo tras ejemplo, situación tras situación, cómo el pueblo se tropezó, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver qué es lo que pasa con el primer censo, Números 1:1. Ok. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, ahí nos dice específicamente dónde están. Dice, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, ¿no? Y entonces, lo que acabo de decir, todo este censo empieza a suceder en el año segundo de la salida de Egipto. Y le dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra. Y ahí simplemente subrayar que lo que se va a contar son varones, puros hombres. ¿Y cuáles hombres? Los que tengan más de 20 años, o sea, no los niños. Y dice todos los que pueden salir a la guerra, o sea, inclusive de los que son mayores de 20 años, puede haber gente que por su edad ya no puede ir a la guerra, ¿sí? A lo mejor los ancianos, a lo mejor los enfermos, a lo mejor los que tienen alguna situación que les impida salir a la guerra, esos tampoco iban a ser contados. En el censo se iba a contabilizar X personas que estuvieran disponibles para algo. Ok. Ahora dice, los contarás tú. ¿A quién le está dando la orden? A Moisés. Dice, tú y a Aarón por sus ejércitos. Dice, y estará con ustedes un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. O sea, el censo fue dirigido por Moisés, por Aarón principalmente, pero se va a empezar a nombrar personas, una persona de cada tribu que fue dicha por su nombre específicamente por Dios para que fungiera como líder de tribu, pero también para que fungiera como una especie de visor, de representante, de testigo del censo. Y así como nosotros en 2024 vamos a tener elecciones en nuestro país. ¿Y cómo se hacen las elecciones? Ahorita vamos a ver con lo que leamos, que es muy parecido. O sea, parece impresionante que este libro está siendo escrito 1200, 1300 años antes de Cristo, 3200 años de antigüedad, y que ahorita en la forma en la que se va a hacer el conteo nos vamos a dar cuenta que, wow, o sea, pensamos que hace 3000 años la gente era cavernícola, y no, o sea, la gente ya tenía un cerebro, ya tenía una inteligencia, Dios ya les decía cómo hacer. Entonces hay formas que se vienen haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces dice, estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. Y entonces Dios empieza a nombrar una persona de cada tribu. Dice, de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, para que no quede duda. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, Efraín. O sea, porque recordemos que José, aunque era hijo directo de Jacob, de Israel, en la promesa que se le dio, Dios le dice a Jacob algo, y Jacob toma a José no como uno, sino como dos de sus hijos, y los dos hijos de José vienen a ser una tribu cada uno. O sea, en lugar de ser un José, hay
un Efraín, que ahí aparece como de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, que es el otro hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes. A partir de ese momento, estos que son nombrados como directamente por nombre de parte de Dios, empiezan a ser considerados como príncipes de las tribus de sus padres y capitanes de los millares de Israel. ¿Ok? Entonces, a partir del relato, cuando ya más adelante se nombra que estaban presentes ciertos príncipes, está hablando específicamente de ciertos personajes. ¿Ok? Dice después, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. ¿Ok? Y ahí me detengo tantito porque ahí nos dice cuántos fueron de Rubén, pero para ahorrarnos todo lo que viene, porque en cada uno de los conteos nos vamos a encontrarnos lo mismo. Se menciona por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba. Algunas de esas cosas ya las expliqué el por qué. Voy a explicar lo demás. Cuando se habla de que iba a empezar a haber una agrupación por su descendencia, tengo que recordarles que de Génesis a Éxodo hay un lapso de 400 años, un poquito más de 400. Y en ese lapso de más de 400 años, pues el pueblo de 70 y tantas personas que entran a Egipto, terminan saliendo más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas. Ahorita vamos a ver las cuentas. Y, caray, ahora, de todos esos, ¿cuáles son de la tribu de tal? ¿Cuáles son de la tribu de tal? Entonces, la primera organización que tenía que hacer el pueblo tenía que hacer una organización por su descendencia. O sea, de los hijos directos de Jacob, ¿cuáles son de Leví? ¿Cuáles son de Rubén? ¿Cuáles son de Isaacar? Y entonces tú tenías que decir, a ver, ¿quién fue mi papá? ¿Quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi bisabuelo? ¿Quién fue mi tatarabuelo? Caray. Y entonces llegas a contar que tu tatarabuelo o tu tatarabuelo fue Leví. Caray. Entonces me toca agruparme con los de Leví. Entonces esa es la primera forma de agrupar, por descendencias. La segunda es por familias, ya que está todo el agrupamiento por descendencia. Vamos a suponer que están aquí todos los de Judá. Entonces, ahora de todos los de Judá, ¿quién fue el primer descendiente de Judá? No, pues que Judá tuvo tales hijos. Acomódense según los primeros descendientes de Judá. Y luego, después de esos primeros descendientes, los segundos descendientes, así como si fuera una especie de ramificación para poder hacer los árboles de generaciones de cada una de las tribus. Así tenía que primero organizarse. Por eso dice, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres. Y luego el último punto de encuentro dice, conforme a la cuenta de sus nombres por cabeza. Entonces, ya llegamos aquí y decimos, a ver, tú eres David. ¿Cómo dice? Por su cabeza. O sea, tenías que decir, a ver, tú eres tal. O sea, Moisés y Aarón tenían que ir directamente a contar, a ver, verle la cabeza aquí al jovenazo.
al rojo, y le vamos a decir, a ver, tú eres tal, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu bisabuelo, tu tatarabuelo? Tal? Ah, ok, si tú eres de aquí, de esta casa, ¿cuál es tu nombre? Anotamos el nombre, ¿sí? Entonces por cabeza y se toma nombre y se hace el conteo. Entonces fueron contados, repito, todos los que tenían más de 20 años, los que tenían menos de 20 años, ¿no? Así tú tuvieras 19 años, 11 meses, pues no entras en el conteo. Ahora, si tú dijeras, se va a considerar para guerra todo aquel que esté entre los 20 y los 45, los 50, no se da la otra edad, no se da la edad en donde va a terminar, pero se acostumbraba que fuera hasta los 50, o sea, por libros históricos, la mayoría de los historiadores concluyen que el conteo fue hasta los 50 años, entonces el rango de edad es considerado hasta los 50, y entonces, para ejemplo, podamos decir, si tú tuvieras 50 años, un día ya no entras en el conteo, ¿ok? Así lo dejamos. Entonces, seguimos leyendo. En la lectura me voy a ir brincando todo lo que acabo de explicar, simplemente para que no estemos leyendo lo mismo, ¿no? Versículo 23 dice, los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Versículo 25, los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. Versículo 27, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. 29, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. 31, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. Versículo 33, los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. 35, los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. Versículo 37, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. 39, los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. 41, los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. 43, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. 12 tribus, y aquí viene la cuenta de cada una de las personas contadas en el censo de 20 a 50 años. Pensemos que sí fueron a 50 años, ¿no? Y seguimos leyendo ahora a partir del 44. Entonces fueron contados los cuales contaron Moisés y Aarón. Recalca que ellos estuvieron presentes. Dice, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados, 603,550. ¿Cuántos? 603,000. Ahora, repito, si decimos que se contaron solamente varones y no se contaron mujeres, no se contaron niños, y de los varones no se contaron aquellos que no iban a salir a la guerra, es muy fácil hacer una operación. Multipliquemos 603,550 por 4. Pensamos que había una mujer por cada varón, un niño por cada varón, o 2. Ahí tienes, multiplícalo por 4 y son 2,400 personas. ¿Sale? Entonces, no hay una cantidad exacta, pero sí podemos aproximar claramente que la cantidad de israelitas que salieron de Egipto fue una cantidad impresionante de gente, más de 2 millones de personas, ¿sí? Ahora, este dato es bien relevante, esta cuenta que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque derrumba muchas hipótesis y aparte confirma otra. Por ejemplo, ¿qué hipótesis derrumba? Derrumba la hipótesis de que el libro de Éxodo es un mito. ¿Qué clase de mito te hace un recuento de censos? Léanse la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología de cualquier de los pueblos antiguos,
en ninguno está redactado conteo de gente. Y 2 veces está redactado aquí en Números, ¿sí? Entonces, esto derrumba de que todo lo que está dicho en el Pentateuco, si es histórico o si es mito. Esta es una evidencia contundente de que esto es historia, eso es histórico. Uno de los fundamentos para cualquier antropólogo, para cualquier historiador, de poder considerar un texto antiguo que se encuentre como un texto histórico, es tener datos. Esto es un gran dato. Y por algo está escrito en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que a veces cuando vemos en la palabra de Dios listados de nombres, listados de cuentas, tiene un porqué. Dios está dejándonos un parámetro, un punto de encuentro histórico para que podamos tener una corroboración de que esto es historia, es realidad, es algo que sucedió. No es algo que se inventó Moisés, ¿ok? O que se inventó alguien más. Ok, versículo 47 dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Entonces, de los 600 y tantos mil que acabamos de decir, no están contados los levitas, porque recuerden que Leví fue apartado como tribu, fue una tribu apartada que no es considerada como las 12 tribus porque fue apartada con otra finalidad. Y entonces a los levitas no se les cuenta. Y es bien importante, o para mí es bien relevante entender por qué no es contado los levitas. Se los dejo de tarea. Pero el versículo 48 dice: porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Entonces, aquí yo subrayaría una cosa. Bueno, primero que los levitas no son contados, pero dice para qué van a ser destinados los levitas y dice sobre qué serán puestos. Ahí dice en el versículo, en el versículo que acabamos de leer, en el 50, dice: pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Las cosas que le pertenecen al tabernáculo, pero el tabernáculo que le pertenece ¿a quién? El tabernáculo y las cosas del tabernáculo no le pertenecen a Moisés, no le pertenecen al pueblo, son de Dios. Y entonces aquí está una pista del por qué no se cuentan los levitas. Los levitas están asignados como para el servicio de lo que le corresponde a Dios. Eso no se cuenta. Eso no se cuenta. ¿Sí? Ahora dice el versículo 51: cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Y entonces ya vimos en Levítico cómo se iba a estar dando el servicio en el tabernáculo, cómo se iba a hacer los sacrificios, cómo se iba a tener todo el servicio de lo que correspondía al sacerdocio. Pero aquí nos está dando qué va a empezar a suceder a partir de esos años. El pueblo se va a empezar a mover en el desierto. No se va a quedar ahí donde se hizo el censo. El censo se hace en el Sinaí y se quedan un tiempo ahí, pero después Dios los empieza a mover. Recordemos que se leyó en varios pasajes que hay una columna de fuego y una nube que durante todos los días estuvo guiando al pueblo, todos los días de los 40 años. Y en algún momento, cuando la nube se movía, ¿qué era lo que tenían que hacer? Empaca tus cosas, compadre. Y los levitas tenían que levantar el tabernáculo, mover todos los utensilios, y si tú eras parte del pueblo que no fuera levita, agarrabas tu tienda,
todo tu changarro y a moverse. ¿A dónde? A donde nos lleve la nube o nos lleve la columna de fuego, ahí. Y cuando lleguemos a donde nos esté llevando la nube, ahí se detendrá la nube, ahí nos detenemos todos y tenemos que volver a montar el tabernáculo, los levitas, y el pueblo tendría que ponerse alrededor del tabernáculo. Ahorita vamos a ver cómo, porque había una forma en que tenían que ponerse alrededor del tabernáculo. Y dice, y deja muy claro al final del versículo 51, quiénes son los que tienen que mover el tabernáculo, quiénes son los que lo tienen que desarmar, armar. Dice, cualquier extraño que se acercare, pelas. Y que había quedado muy claro, sobre todo con los dos sacerdotes que se metieron así como que eran hijos de Aarón, los hijos de Aarón, iba a decir de Abraham, no sé por qué, de los hijos de Aarón, con esas dos personas que cayeron fulminados. Cuando aquí dice cualquiera extraño que se acercare morirá, ya quedó claro que cuando dice morir es morir. O sea, no es como, es un decir de parte de Dios. No es un decir, es una realidad. Va a pasar algo, y cualquiera que toque cualquier instrumento del tabernáculo que no sea levita va a morir. Versículo 52 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Y entonces se habla de que va a haber una forma de acampar, va a haber una bandera que los identifique, y va a haber una forma de ordenarse, dice, según sus ejércitos. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver, a desglosar cómo está eso o a qué se está refiriendo. Y dice el versículo 54, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Capítulo 2, vámonos al capítulo 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, aquí ya se acabó el censo, el conteo. Obviamente no todo el conteo no sucede en un día, es algo que llevó seguramente semanas en hacerse todo el conteo. Y cuando terminas ese conteo, viene otra vez palabra de Dios a Moisés. Notar que cuando primero Dios da una instrucción, la instrucción Dios la da, Moisés la acata. Cuando Moisés termina de hacer lo que Dios le dijo, viene nuevamente Dios a decir qué es lo que sigue. Entonces ahí nos da cómo es Dios, ¿no? Si tú quieres que Dios te siga hablando, hay que obedecer primero lo que ya te dijo antes. No puedes irte como al paso 2 o al segundo escalón si no has pasado por el primero. El primer escalón de obediencia es el primer paso que tienes que dar. No estés esperando la señal del segundo escalón si no has dado el primero. Entonces aquí estamos viendo el segundo paso que va a dar Moisés de obediencia para una segunda ordenanza que viene después del primer censo. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente. Entonces Dios empieza a darle una instrucción más detallada a Moisés de varias cosas, las tres cosas que mencioné en un principio, de cómo van a acampar, de que cada uno va a tener que tener, cada tribu va a tener que tener un identificador, que no nada más va a ser como que somos los rojos, no, sino que vamos a tener una bandera que se va a hacer, va a tener una figura, y cada una de las tribus va a tener una bandera. Y ahorita vamos a ver qué figuras tenían esas banderas y dónde se iban a poner esas tribus y quiénes iban a ser las dos tribus que formaban parte del frente como para la guerra. Recordemos que estamos hablando de un pueblo que tiene 12 tribus, y si nosotros
quisiéramos ordenarnos o protegernos ante un ataque, no puedes cubrirte solamente del franco que tienes por delante, porque no sabes si a lo mejor el enemigo te está atacando de frente, pero también por atrás. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo Dios le empieza a ordenar al pueblo de tal forma que los ordena para que todos los flancos estén cubiertos. Entonces, va a poner 3 tribus de un frente, 3 tribus de otro frente, 3 tribus de otro frente y 4 tribus de otro frente. En el tema de las 4 tribus es porque están las 2 tribus de José, ¿no? Pero ahí está cómo Dios las va ordenando, y ahorita lo vamos a ver a modo de figura. Pero mientras le empieza Moisés a recibir instrucciones de Dios de cómo va a ser todo esto. Dice el versículo 3, ¿quiénes acamparán al oriente? Dice, al oriente, al este, estará Judá. Por sus ejércitos, el jefe de los hijos de Judá, el mismo personaje que fue declarado como líder, que es Naasón. Este personaje va a ser el que va a ser el líder de ejército en ese frente. Dice, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600, o sea, los de Judá, y junto a él acamparán de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados 54,400, y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, etcétera. Ahí me detengo tantito, porque todo esto, ¿quién lo está diciendo? Todo esto lo está diciendo Dios. Si notamos que cuando empezamos a leer el capítulo 2, Dios le dijo a Moisés qué es lo que tiene que hacer. Y notemos que Dios le está diciendo a Moisés cuántos había en cada tribu. O sea, significa que Dios ya sabía cuántos eran. El conteo no era para que, pues Dios no sabe ni cuántos son en su pueblo, ¿no? Dios tiene muy claro cuántos. El censo no fue hecho para que Dios supiera cuántos son. El censo es hecho para que el pueblo sea consciente. Seamos conscientes de quiénes somos, cuántos somos, y que al momento que alguien nos va a atacar, no digamos, ay, ahí vienen 5,000 contra nosotros. Espérate, pues ¿cuántos somos? O sea, ¿por qué tenemos que tener miedo? Y no nada más por los que somos, sino por quién está con nosotros. Entonces, el censo está realizándose para que el pueblo adquiera una conciencia de quiénes son ellos. Y esto es relevante decir, porque en el capítulo 2 Dios está diciendo cuántos. O sea, a Dios no necesitaba ese conteo de por sí, ¿ok? Nos quedamos en el versículo 8, dice, su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados del campamento de Judá 186,400, por sus ejércitos marcharán adelante. Dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén 151,450 por sus ejércitos, y marcharán los segundos. Dice, luego irá el tabernáculo de reunión. Entonces ya pasó como que dos flancos, y aquí dice cómo van a marchar. Al momento de que están sitiados, dice cómo se van a acomodar en el este, en el sur, en el norte, etcétera. Pero aquí dice, ya cuando se empiecen a mover, cómo van a marchar. Entonces dice que los primeros 2 que acabo de decir son los primeros que marcharían, y dice, en medio se movería el tabernáculo de reunión. Dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden que acampan, así marcharán cada uno a su bandera.
Dice, la bandera del campamento de Efraín por los ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100 por sus ejércitos, irán los terceros. Y entonces empieza no solamente a dar un conteo de cada una de la tribu, sino el conteo del total del frente. O sea, el frente norte, que iban a ser estas 3 tribus, no nada más dice cuántos son de cada tribu, sino la suma de las 3 tribus son tantos. Y luego los del este, cada tribu, cuántos son, y la suma es tanto. Y los del sur, y así empieza a dar cuántos son, no nada más por tribu, sino por cada uno de los frentes. 25. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, por su cuerpo de ejército con sus contados 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Nan. Su cuerpo de ejército con sus contados 53,400. Todos los contados del campamento de Dan 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Y ahora sí hacemos una pausa. Vamos a poner unas fotos aquí en la parte de la presentación, para que pongamos un poquito de atención acerca de todo lo que acabamos de explicar. Ahí pueden ver en esta primer gráfica, todo lo que está alrededor viene siendo, obviamente en medio vemos el tabernáculo de reunión. La parte de en medio, que todavía no hemos hecho el conteo, porque esto viene hasta el capítulo 3, son todos los levitas, ¿no? Por sus familias. Pero ya en la parte externa están cada una de las tribus. Y ahí está, por ejemplo, en la parte del norte está Aser, está Dan, está Neftalí. Y ahí está cada uno de ellos, cuántos fueron. Y luego la suma de ellos sería el frente norte, ¿sí? Y luego lo que es el frente del este. En el frente del este, que donde está Isaacar, Judá y Zabulón, es bien impresionante cómo Dios, inclusive hasta estratégicamente, está dotando a Judá, que es la tribu que es el león, el que va a tener el poder y que va a tener lo que es la defensa, la potestad. Lo está poniendo en el este, porque si vemos en un mapa, está Israel, y en el este siempre estuvieron sus enemigos más fuertes. Siempre del lado del este, los de Babilonia, los asirios, todos los que estuvieron en el este, siempre fueron los enemigos con más poder, los persas después, ¿sí? Siempre estuvieron al este. Entonces Dios está poniendo en el este como el campamento con más potestad. En el sur están Gad, Rubén y Simeón, y de parte del oeste, donde estaría como que el océano, donde estaría el mar Mediterráneo, están Benjamín, Efraín y Manasés, ¿sí? Ahora, así es como estaban ordenadas las tribus. Pasemos a la siguiente foto. En el relato se menciona que cada una de las tribus tenía una bandera, pero no se dice en el relato cuál iba a ser el símbolo de cada una de las banderas. La realidad es que
viendo la historia del pueblo de Israel, cada uno escogió su bandera según lo que ellos pensaban que más les distinguía, ¿sí? Entonces, en el caso de Judá, que es el primer ejemplo, a Judá ellos escogieron como símbolo de su bandera el león, ¿sí? Y ellos se sintieron representados como el león porque en la profecía que dio, cuando está la bendición que Jacob le está dando a sus hijos, en el último capítulo, o penúltimo capítulo, no, en el último capítulo de Génesis, aparece la bendición que Jacob le da a cada uno de sus hijos. Jacob le dice a Judá: tú, Judá, serás león. Y entonces empieza a darle una profecía, una bendición que es profética. Entonces ellos escogen el león como el símbolo de su casa. Y así cada una de las tribus escogió una cosa. Ahí está, por ejemplo, está Judá, león, está Isaacar, que está el sol y una luna. Y aquí, digo, no sé si se alcanzan a ver, pero están referencias del por qué los mismos judíos piensan que cada una de las casas escogió su símbolo de bandera. Entonces está la referencia que acabo de decir de Génesis, en Isaacar está Génesis 49 como referencia. Luego está Zabulón, que escogieron una nave, un barquito, porque ellos quedaron del lado del mar, ¿sí? Y vamos a la siguiente. En la siguiente está Rubén. Rubén escogió una especie de arbusto, de árbol con fruto. Y así cada una de las tribus fue escogiendo cada una de las cosas según ellos se sintieron representados. Si quieren, aváncenle para ver todas. No vamos a detenernos en todas, pero cada una de las casas escoge su bandera. Y aquí es bien importante decir que ellos tuvieron que hacer como una especie de comité para escoger entre su misma casa con qué se sentían identificados. No fue algo que se les impuso, ¿sí? Entonces, unos hicieron alusión a la profecía que se les había dado, hicieron alusión a la bendición. Otros, por ejemplo, en el caso hay una tribu que no me acuerdo cuál es, pero que escoge el Urim y el Tumim como parte de su representatividad. Y eso no tuvo que ver con la profecía de Jacob, porque obviamente en la época de Jacob no estaba eso, pero ellos escogen eso porque ellos se sentían identificados con eso. Y entonces se arma cada una de las banderas. Las banderas, ¿para qué eran las banderas? No era así como que para, el show, no era un tema de show, ¿sí? Recordemos que estamos en una época en la que no hay una forma como de comunicarse tan moderna como la tenemos en la actualidad, ¿no? A veces los chavos, hay uno aquí en la iglesia de este lado y otro de acá en la otra esquina, y le manda uno WhatsApp al otro. Y los que están más grandes dicen como que no le hayan sentido, ¿no? Pues nada más hey, y ya. O sea, ¿para qué el WhatsApp? Bueno, pero en la época en la que estamos hablando, la forma de identificarse sería levantar la bandera, voltearla para todas partes como para decir: aquí estamos los de Judá. Entonces, este es el punto de reunión, ¿sí? Entonces, cada vez que el pueblo se va moviendo la bandera por delante. Cuando la bandera y el estandarte se detienen, se levanta, y alrededor de la bandera se estaría acomodando la tribu. Ahora, notar una cosa, ahorita en la primera gráfica que pusimos, vimos que cada una de las tribus está por zona, ¿sí? Pero es bien importante resaltar que también tenías como parte del pueblo que a pesar de que todo el pueblo se moviera, tú tenías que quedar acomodado en la misma parte. Es decir, es como aquí en la iglesia, que a veces muchos de nosotros llegamos y nos sentamos en el mismo lugar casi siempre. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, a lo mejor porque nos gusta
la vista que en algún momento tuvimos desde ese lugar, o porque siempre es el lugar que llegamos, cuando llegamos está desocupado, no sé, ¿sí? Pero aquí lo que está haciendo Dios es decirle, a ver, independientemente a dónde nos movamos, tú siempre como tribu vas a estar aquí, pero aparte todos los que están en tu tribu, siempre tendrías tú que tener de vecino a fulanito del lado derecho, a sutanito del lado izquierdo, a perenganito hacia atrás y a Juan Pérez por delante, ¿sí? Siempre tenían que quedar acomodados así, de tal forma que no había pierde. O sea, no es como que, oye, pues aquí nos estamos moviendo cada semana y ahora resulta que mi vecino ahora ya no es sino ahora es otro. No, siempre eran los mismos. Y esto era muy relevante. ¿Por qué? Porque entonces tú podías seguir muy fácil el camino desde donde estuviera tu tienda, independientemente si el pueblo se va a mover 40 años en un desierto grandísimo, siempre tú tendrías la misma forma, la misma ruta para llegar al tabernáculo. Siempre, siempre. O sea, tú dirías, a ver, ya nos estacionamos, no tendrías que decir, a ver, ahora ¿para dónde le doy para ir a presentar mi sacrificio a Dios? No, yo ya sé que fulanito está del lado derecho, sutanito del lado izquierdo, es para allá. Siempre es la misma ruta para llegar a Dios. La misma ruta y la misma distancia para llegar a Dios. Esto es bien interesante, porque no nada más está dando Dios una perspectiva de cómo se tienen que ver hacia afuera, sino cómo hacia adentro se está impartiendo una identidad y se están parametrizando muchas cosas para que cada una de las personas del pueblo pueda identificarse con Dios y siempre saber cómo relacionarse con Dios y entre ellos mismos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ya para terminar, algunas aplicaciones. Hasta ahí nos vamos a quedar. La primera aplicación que yo encuentro en todo lo que acabamos de leer es una realidad que cuando Dios nos encontró, porque ninguno de nosotros encontró a Dios, Dios nos encontró a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Cuando Dios nos encontró a nosotros, todos nosotros teníamos una vida vacía, una vida desordenada, ¿sí o no? De hecho es lo que dice Génesis 1:1, todo estaba desordenado y vacío, y cuando Dios nos encuentra, Él nos llena, nos alumbra y nos empieza a ordenar, ¿sí? El alumbrar, el llenar, siempre sucede más rápido que el ordenar. ¿Por qué? Porque el ordenar nuestra vida es donde nosotros ponemos resistencia. Siempre, ¿sí? Notemos aquí en el relato que Dios no le preguntó a Judá dónde iba a quedar. No le preguntó a Isaacar, no le preguntó a nadie, le preguntó. Simplemente les dijo así, así, así. Y cuando Dios dice así, no es porque Él sea impertinente, sino porque Él quiere dejar muy claro cómo son las cosas, porque siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Y cuando Dios empieza a ordenar nuestra vida, a veces nosotros sentimos, es que yo quería estar del otro lado. No es donde tú quieras. Y no es porque Dios sea necio. Al contrario, nosotros somos los obstinados. Cuando Dios nos dice, haz esto, deja de hacer esto, es por una razón. Dios quiere ordenar nuestra vida, Dios quiere llenarnos más y alumbrarnos más, pero tiene que empezar a reorganizarnos. Y esta lectura es una figura de cómo Dios reorganiza a su pueblo y cómo Dios organiza nuestras vidas. Dios sí da estructura, no es como que, Dios ya me liberó y ahora hago lo que quiero con mi vida. No, imagínense si Dios hubiera liberado a un pueblo de más de 2 millones de personas y ahora sí, ahí están, hagan lo que quieran.
¿saben qué hubiera pasado? A lo mejor hasta entre ellos mismos se hubieran matado. Dios tenía que poner parámetros, leyes, reglas, determinaciones, y así tenemos nosotros que aceptar lo que Dios dice para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y lo está diciendo y haciendo por una razón. En algún momento lo que no entendamos lo vamos a llegar a entender, pero siempre tenemos que saber que lo que Dios nos pide hacer tiene un motivo y Dios quiere ordenar nuestra vida. Ahora, otra cosa que podemos aprender aquí de este relato es que Dios le da una identidad al pueblo y permite que cada una de las tribus se identifique, pero esa misma identidad, ¿de dónde venía? De lo que Dios había dicho. Entonces, nosotros podemos ver aquí que nuestra identidad siempre va a depender de lo que Dios dice de nosotros. Por más que nosotros digamos, es que si a mí me preguntas cómo me veo yo, puedo tener un listado de cosas tal vez, o un simple enunciado. Pero lo más importante será, hermanos, que eso siempre cuadre con lo que Dios dice de nosotros. Si mi enunciado, mi listado está fuera de lo que Dios dice de mí, entonces estoy perdido con mi identidad. Estoy perdido. Imagínense que Zabulón dijera, no, pues mi estandarte va a ser un ovni. ¿De dónde sacaron eso? Algún ocurrente que vio que algo pasó. Espérate, la identidad no puede venir de algo que no estaba dicho por Dios. ¿Me explico? Di un ejemplo muy raro, muy drástico, pero creo que vale la pena, ¿no? Porque a veces seguimos pensando, a ver, mi vida depende de, a ver, ¿qué dijo Walter Mercado? Y Walter Mercado ya no existe, ¿no? Pero bueno, hace mucho que dejé de ver programas. A ver qué dice la astrología, a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dice el cuarzo, a ver, no sé, o sea, a veces estamos como que papaloteando a ver qué dice quién, el compadre, a ver qué dice de mí para que yo lo haga. No puede ser así. Mi identidad, nuestra identidad, hermanos, depende de lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Sí? Ahora, en este relato también encontramos que Dios ubica a cada una de las tribus y que en algún momento esa ubicación iba a ser porque les iba a tocar luchar. Y entonces vemos una tribu que está al lado de otra tribu, la tribu X junto a la tribu X iban a ser compañeros de milicia. Nosotros en la iglesia tenemos hermanos y tenemos consiervos. Somos compañeros de milicia. Somos compañeros de milicia. Estamos en el mismo ejército. Pablo lo dice también en términos de milicia. Cuando él está hablando del ministerio, usa términos militares. Él dice que está corriendo a la meta y él habla muchas veces en términos militares de su servicio. ¿Qué mal sería que el pueblo estuviera siendo atacado en guerra y que mi compañero de milicia deje entrar al enemigo? Lo deje pasar, lo deje vencer. Es inaudito. No nada más por eso, sino porque nos está llevando entre las patas a todos. O sea, hay un traidor. ¿Sí? Entonces, el compañero de milicia, el siervo que está junto a otro siervo, tiene que proteger. Tenemos que protegernos en nosotros. Nosotros como iglesia, nosotros como siervos tenemos que protegernos, que cubrirnos, que defendernos. No estamos para estarnos atacando entre nosotros. La guerra no está entre nosotros como iglesia, ni nosotros como iglesia con otra iglesia. Otra iglesia pudiera ser otro frente de la misma milicia. No estamos para estarnos peleando con otros cristianos, a ver en qué dicen ellos, a ver qué cantaron aquellos, a ver qué les critico ahora. No, hermanos.
No hemos entendido entonces en qué ejército estamos. Tenemos que vernos como compañeros de la misma milicia. Y si inclusive en el que está al lado hay debilidad, yo estoy para fortalecerlo, no para atacarlo. Así tenemos que vernos. Siguiente cosa que podemos ver aquí es realmente al tener compañeros de milicia en el servicio, nos vamos a encontrar gente que es entrañable, gente que es muy fácil de querer, muy fácil de amar, gente que nos convertimos en mega amigos, mega brothers, hermanos. ¿Por qué? Porque me cae bien, porque nos llevamos bien, etcétera. Pero habrá otros que o yo tengo cara de palo, o él la tiene, o yo le caigo mal a él, o él me cae mal a mí, o a lo mejor ninguno de los dos nos caemos mal, pero simplemente somos tan serios que es difícil la compenetración de armonía. Pero si te tocó trabajar con él, tú tienes que aprender a trabajar con él. Y esto pasa muchas veces en el servicio, ¿sí? A ver, ahora ustedes dos hermanos les va a tocar servir en esto, y alguien que pudiera decir, mira, yo quería que me tocara con el otro hermano, porque el otro hermano, con él hasta bromeamos, hasta nos ponemos de acuerdo para antes o después echar el taco o echar el café. Espérate, no importa que te haya tocado con alguien que no te llevas tan bien, sigue siendo parte del ejército. Y las diferencias que pudiera haber entre nosotros, ¿quién las reconcilia? La reconcilia Jesús. Él es la fuente de la reconciliación de las diferencias que pudiera haber entre todos nosotros. Muchos de nosotros, si no conociéramos a Jesús, ni nos hubiéramos conocido, ni seríamos compañeros ni amigos. Pero ¿quién es la fuente de reconciliación? Debe ser Él. Entonces, si yo estoy en comunión con Jesús, puedo tener comunión con cualquiera que tenga comunión con Él. Esto lo voy a volver a repetir porque esto es oro. Si yo tengo comunión con Dios, puedo tener comunión con cualquiera que tenga comunión con Él. Entonces, ojo, porque si hay alguien que no puede, caray, tengo un hermano que no puede convivir ni con este, ni con este, ni con este, ni con este, entonces no, hay algo raro. ¿Podría alguien decir, bueno, pues que no puede convivir con este? Pues uno de los dos no tiene comunión con Dios, no le ha caído el 20, pero ese no puede convivir con nadie, hay algo raro en él, ¿sí? Porque nuestro punto de conexión es Cristo, ¿ok? Ahora, ya para terminar, y lo último que voy a decir al respecto es, en esta enseñanza tengo algo, una última cosa la que tenemos que meditar, y creo que aplica también por estar empezando apenas el año. Yo tengo que tener bien claro quién soy en Cristo para lo que viene de mi vida, en lo que resta de mi vida en la tierra. Lo tengo que tener muy claro. Sean pocos, sean muchos años, tengo que tener muy claro quién soy en Cristo. Porque de aquí en adelante empieza una nueva vida si yo quiero, ¿sí? Pero no puedo empezar si no tengo claro quién soy en Cristo. Lo segundo es, ¿estoy donde debo estar? Y no estoy hablando de la iglesia. Estoy situado en las circunstancias y decidiendo lo que debo hacer. ¿Estoy donde debo estar? Y la tercera pregunta es, ¿estoy haciendo lo que debo hacer? Porque esto que acabamos de leer es la organización que Dios le está dando a su pueblo para que estén bien claros quiénes son, para que estén bien situados en donde deben estar, pero que también tengan mucha claridad de lo que les va a tocar hacer, hermano. Entonces, estas tres preguntas se las dejo para que las guarden en sus meditaciones.
y que ahorita que estamos empezando el año es un buen punto de partida para que yo tenga claro, a ver, ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? Si, como dije el domingo, si en mi hoja está escrito algo que no es lo que Dios dice de mí, mejor agarro otra hoja en mi vida, dejo todo eso atrás, le pido perdón a Dios y, ¿sabes qué? Quiero empezar a vivir de una forma que sea lo que Él quiere para mí, ¿sí? Y teniendo muy claro mi identidad en Él. La segunda es, estoy donde debo estar, al lado de quien tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Porque seguramente Dios me ha dicho, haz esto tal vez. Si lo estoy haciendo, qué bueno. Pero si no, es momento de poner manos a la obra.